parece que existen experimentos muy buenos, por ejemplo, en los podcasts, ¿no? Los podcasts traen muchas vainas. Entonces, para hablar sobre cultura pop hay un colombiano muy bueno, que es Estúpido Nerd, que lo hace desde la mirada geek. Y Estúpido Nerd hace una lectura muy detallada de productos culturales que van, ¿no? Desde Star Wars, obviamente, y los productos convencionalmente geeks, hasta La Rosa de Guadalupe. Chévere, muy chévere. Está Cosas de Internet, que habla sobre asuntos de Internet, que es muy bueno. Las editoriales independientes tienen también podcast, ¿no? Como la gente se está volviendo una productora de contenidos, y me parece que hay cosas muy interesantes. Curiosamente, yo estudié artes plásticas. Y lo que yo estoy viendo ahorita con la crisis de los medios es que están surgiendo muchos medios independientes muy interesantes y muchos proyectos muy interesantes que no son necesariamente culturales, muchas veces son políticos, ¿no? Es el caso de Mutante, de Razón Pública, de Presunto Podcast. De Presunto Podcast. Sí. Hablemos de Presunto Podcast, que es en el que usted está. O sea, bueno, es un medio que lo que hace, y lo que yo he entendido y me fascina, es hacerle control al periodismo. Sí, sobre todo a los grandes medios. Sí, pero bueno, debería ir a ver, bueno, usted está en eso con Carlos Cortés, ¿no? Y Sí. hay un equipo también ahí, más gente. Nosotros somos Pedro Boca, el director de la FLIP, Jonathan Bock también de la FLIP, especialista en protección a periodistas, Carlos Cortés de la Mesa de Centro, está Sara Trejos, que es la directora y la cabeza y la que armó todo el rollo, está María Paula Martínez, que trabaja, yo no sé cómo le fue finalmente con la idea de Melo, pero trabaja en el Ministerio de Cultura, estaba trabajando en 070 antes, y a veces van por ahí invitados a Andrés Páramo, cuando su asistente están invitados también a participar. Y lo que hacemos sí es hacer crítica de medios, porque los medios son como existe un relato de los medios en Colombia que está tan ligado al ejercicio del poder, desde las familias políticas, desde los grupos económicos, desde los silencios comprados, desde las cosas que se pueden y no se pueden decir. Presunto Podcast busca, yo creo que llenar un hueco realmente, porque es un vacío que nosotros tenemos en nuestras vidas, que es el vacío de poder decir, bueno, es que nadie le está cantando la tabla a estos medios y estamos viéndolo, pero además es evidente la falta de confianza que existe en los medios convencionales. Entonces los grandes medios colombianos han perdido mucho de su público porque la gente no es boba, entonces la gente ya los oye, pero de inmediato se queja y existe un entorno de mucho ruido en donde termina perdiendo igual el periodismo porque las noticias verdaderas se pierden en una maraña de opiniones. Y tenemos directores de programa de la mañana que durante mucho tiempo están opinando y uno no se ha dado cuenta, ¿no? Incluso en Colombia teníamos, yo me imagino que en Fox News hacen lo mismo, pero digamos, aquí nosotros tenemos el resoplido editorial, ¿no? Entonces el resoplido editorial es que cuando Vicky Ávila y Claudia Gulsati eran presentadoras de Noticias RCN, es decir, no, yo he salido 1000 veces en defensa de Vicky porque yo pienso que Vicky tiene que tener derecho a hacer lo que ella hace, pero había una cosa que me molestaba mucho cuando ella era presentadora, y era que entonces decía como el departamento del Chocó recibió en el municipio de Acandí a la senadora Piedad Córdoba, que se encontró hablando con los líderes comunitarios y generó unos compromisos a futuro para solucionar la minga, bla bla bla. Vamos con el informe. Entonces, ¿saben cómo son los negros? La comunidad, entonces Piedad Córdoba terminaba la nota y lo primero que uno veía era la cara de Vicky hacer. Bueno, en otras noticias, como el resoplido editorial, no me jodas, es decir, bueno, no, ni siquiera bueno, pero en otras noticias, ¿no? Entonces nosotros estamos todo el tiempo sometidos al resoplido editorial de 1000 periodistas y diciendo, pero no sabemos exactamente qué es, ¿no? Porque pues hay que sentarse con juicio a mirarlo, y Presunto Podcast busca hacer eso. Es un proyecto que tiene un umbral de crecimiento muy alto, que me preocupa porque quiere decir que me va a tocar leer más periódicos, va a tocar volver a leer El Tiempo, entonces me tocó volver a leer El Tiempo, esto es en serio, y suscribirme a semana y estar pendiente y todo. Entonces leer y mirar y tratar de desmantelar cómo es que uno lee los medios y cómo eso, ¿no? Toca hacer como un trabajo ahí
de doble lectura que me parece muy interesante, que me ha encantado hacer y que tuvo además una faceta en vivo también muy divertida. O sea, hemos hecho, no, yo estoy muy contento con Presunto Podcast y de verdad siento que se necesitaba eso, solamente porque la reacción al interior de las escuelas de periodismo y de las facultades de comunicación social ha sido muy positiva. Sí, tenemos la respuesta en general, es como, pero ¿por qué antes no existía esto? Y era como, la verdad es que no sé, no tengo ni idea. Y dentro de esta crisis de los medios y crisis del periodismo, uno de los que más van a llevar son los que están en este momento en la universidad. Si hay alguno de ustedes ahí, lo siento. Pero es que... ¿Los estudiantes de periodismo vinieron? Hola. Hola. Pues y es que a ellos les está pasando la Claudia Lopada de que estudian para suplir la demanda del mercado, que es la cosa más ridícula del mundo, eso no existe. La demanda del mercado se atrofia también sobreofertando abogados, ¿no? Pues también en Colombia estamos hasta acá de abogados y publicistas, de comunicadores también, pero el caso es que no, pasa que los educan para ser unos idiotas, porque se supone o se presupone que el comunicador social debe estudiar para ser idiota y no es verdad. Siempre termina siendo un mejor periodista, un politólogo, un economista, porque es gente que tiene un peso cultural acerca de algo, que sabe sobre algo. Y como los periodistas se rehúsan a preguntar porque se les enseña a hablar en público, pues lo que tenemos son unos ineptos que no son capaces de hacer una pregunta o de hacerse una pregunta, porque eso es lo otro, ¿no? El periodismo debería incluir el ejercicio de humildad, de dudar de uno mismo y de pensar, Darío, esto que vas a decir es verdad, ¿no? Nunca nadie, ¿no? Nunca nadie dijo como, ¿será que esto que yo pienso es así o no? ¿Será que esto que yo voy a decirle a la gente, no? ¿Cuál es la responsabilidad de lo que yo hago? ¿En qué consiste mi función periodista? Entonces, bueno, la respuesta ha sido tan buena que yo estoy muy orgulloso de Presunto Podcast y no sé eso para dónde terminar yendo. No, me encanta, ojalá les vaya muy bien, lo sigamos viendo porque creo que sí es necesarísimo. Yo siempre había pensado que si me ganaba el baloto quería hacer un grupo de periodistas que analizaran los... Ese había sido, por allá puse un tweet y todo eso. La 174 que era en el gobierno Santos, otra cosa completamente distinta. Pues era simplemente una cosa que yo hacía y con la que yo estaba, entonces yo me volví cara a eso simplemente porque la gente me conocía. Pero la verdad es que yo he agarrado pues muchas, yo colaboro cuando veo que primero tengo un umbral para colaborar y cuando yo siento que soy de alguna utilidad, ¿no? Entonces pues yo retuiteo todo lo concerniente a tribu, asuntos de género, como ese tipo de vainas. Entonces yo soy activista porque yo soy políticamente activo y me gané ese empleo de tuitero de tiempo completo pues, en diciembre, que jaja. Y ya uno ve cuál es el precio del activismo real, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer gente que de verdad se dedica a esto y es una demencia. Pero yo en general... ¿no? ¿Por qué una demencia? Porque primero porque uno siempre se pregunta de qué carajo viven, ¿no? Es como gente que se para todos los días en el Congreso a recordarle a los congresistas que por favor pasen la ley de etiquetado de las bebidas azucaradas. Y uno dice, pero mano, ¿a ti te dieron permiso de qué oficina? ¿No? Tú eres freelancer, tú eres uno de esos afiches de trabajo desde casa, o sea, como, no se ganan un peso por eso, al contrario, vejámenes, ¿no? Es como, pues es terrible porque el indicador de éxito e informe de gestión de un líder social, pues es un balazo en la cabeza. Con los activistas es también la condena a una pobreza franciscana o a rebuscarse en cosas. Entonces yo, independientemente de eso y antes de eso, siempre he sido un rebuscador. Pues yo les hice ese chiste a mis amigos diseñadores, pero bueno, ¿qué hace un artista plástico sin diploma? Diseño gráfico. Entonces me dediqué a diseñar durante un tiempo, pongo música en bares y en fiestas, ya saben. Esta noche hay la juerga. Ah, sí, voy a estar por allá. Soy el invitado sorpresa, o sea que me lo acabo de cagar. No, está bien. No, ya ellos pusieron, estoy molestando. Ellos pusieron en Instagram, no es por molestar. Yo pongo música en fiestas. Y yo renuncié a Caracol y desde entonces me he dedicado a hablar, de verdad. O sea, me la paso, ¿no? O para allá en Manizales, Pitalito, Río Sucio, Pamplona, y estaba dando talleres hablando sobre periodismo cultural, hablando sobre el caso de los puros criollos. O sea, me olvido de esas gentes de las películas de Lifetime que cuentan su historia de eso. Entonces, ¿y sobre la ley de Mintic todavía hay algo que hacer? ¿O eso es ya guerra perdida? Sí, pero no. Es decir, en términos del proyecto de ley ya se pasó, ya se firmó, ya sé todo. Yo creo que no tienen ni idea de cómo implementarlo.
Pero si eso quieren. eso se va de demanda por constitucionalidad. Luego me verán dando honor con eso porque pues yo voy a hacer también la cara de la demanda y vamos a estar, pues yo voy a ser el comunicador de lo que pase con esto y cómo se va a hacer y desde qué puntos y por qué es inconstitucional. Entonces, bueno, ya se enterarán, pero eso se va de demanda. No, pues es que yo tenía dos anhelos que se contraponían, que era estudiar artes plásticas. Yo lo decía a los 11 años, no habría estudiado otra cosa. Y quería vivir independiente, lejos de la casa de mis papás. Entonces cuando uno hace eso le toca inventarse algo, porque si no, no hay manera. Entonces por eso participé del negocio familiar de los crucigramas, di clases por horas, hacía diseño, dibujaba storyboards, fui profesor de colegio mucho tiempo y así me van saliendo proyectos y no he encontrado todavía la necesidad de especializarme en nada. Y ahorita menos, ¿no? Porque me pasó que, o sea, mi desempleo no se debe a que me hayan echado los puros criollos, porque los puros criollos yo no tenía un contrato. Yo ya había terminado mi contrato de la quinta temporada y ni siquiera era con RTBC, sino con una productora. Yo me quedé desempleado porque, y esto de verdad es como, en ese momento y el día que todo pasó, yo estaba en RTBC porque yo estaba haciendo pruebas para trabajar en Canal 13, que es el canal de Mintica, básicamente. Entonces, pues eso obviamente no iba a pasar. Y yo me quedé primero muy estresado, muy angustiado, me robaron el computador, eso fue un rollo. Muy sin ideas, pero ya después cuando dije, bueno, no, vamos a ver cómo empleémonos. Realmente no sabía en qué quería emplearme, no sabía a qué quería dedicarme y me he dedicado a freelancear desde entonces cositas, ¿no? Videos para Netflix, haciendo esta vaina. Entonces eso es lo que yo hago, rebuscarme. Y la otra pregunta que le iba a hacer encadenada con eso, que no tiene ya, pues después de su respuesta, nada que ver, es que me causa curiosidad por su activismo y por todo lo que le lee uno en Twitter y etcétera, esto del periodismo cultural. Finalmente usted es muy crítico del país, muy crítico de la clase dirigente y de la clase política que está en el poder y de toda esa élite que hay en Bogotá, que es distinta a la de acá, muy distinta. Pero yo quería preguntarle desde el enfoque de la cultura, ¿cómo ve usted eso? Y que nos redondee esa crítica que usted hace. Pues bueno, eso tiene muchas aristas, pero yo pienso que nosotros culturalmente somos así porque tenemos una historia que nos ha hecho así. Estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero Gracias, sí, Farid. Gracias, Farid, exacto. Nuestra historia... No, el resultado de nuestra historia, para mí lo que ha dado es un país que tiene un problema afectivo y ese problema afectivo le genera un problema político. Entonces, si a mí me preguntan, yo es que no necesariamente, pero sí, igual, está en mi libro para que no se lo tengan que leer, les voy a contar. Yo pienso que Colombia es como una mujer maltratada por su esposo. Es una mujer porque el maltrato a las mujeres es sistemático, pero además porque todos nuestros presidentes han sido hombres. Pero además porque es lindo ver a hombres blancos heterosexuales elegir al político que se los clava después. Y Colombia se comporta como si tuviera una relación de codependencia y maltrato con su clase dirigente. Y no nos damos cuenta porque la gente que tiene una relación de codependencia no se da cuenta. La gente simplemente está tratando de sobrevivir. Pero los vejámenes, ¿no?, que empezaron desde la explotación, la no liberación de los esclavos, liberamos el vientre, ¿no? Es el equivalente a los pequeños actos de maltrato que se van sucediendo en una pareja. Y poco a poco se empezó a hacer frecuente el golpe, ¿no? El golpe. Y al otro día se levanta un guayabado y nos hace desayuno y pensamos, ay, pero tienes tan mal. Después este semáforo que cuenta. Y tenga, y al otro día las vecinas amigas de ese man, ¿no? Funciona muy así, porque no hemos podido salir y nuestro presidente es exactamente el mismo presidente, ¿no? Y es muy fácil pensar, por ejemplo, que el presidente siempre ha sido bogotano, eso no es verdad. Ha sido popayanejo, samario, ibaguereño, chaparraluno, ¿no? Hemos tenido presidentes de todos lados, pero siempre parece el mismo Rolo Atarbán, disfrazado de notable, ¿no? Porque Colombia es un país muy pegado de las buenas formas y de las buenas maneras.
Y eso viene con muchas cosas y eso también es cultural. Nosotros tejimos esta relación y todas las mentiras que nos decimos están hechas para proteger esa relación. Y la primera de ellas es que nosotros votamos a conciencia y racionalmente. No es verdad. Nosotros votamos a conciencia porque sabemos por quién vamos a votar, pero no se mientan. Ustedes saben por quién van a votar desde antes del primer debate, que después se sienten a hacerse los inteligentes y a tuitear, bueno, pero ¿sí sabrá algo de Habermas? ¿Será consciente del peligro de la enfermedad holandesa? ¿De dónde piensa sacar los fondos para realizarlo? Hombre, ya ustedes saben por quién iban a votar. Eso estaba perfectamente claro, eso ya se sabía, ya estaba ahí. Y ese pajazo mental está, como muchos otros, hecho para perpetuar el país que tenemos, que es finalmente un país que está partido entre el papel y la realidad, ¿no? Entre el papel y la tierra, porque en el papel tenemos una constitución hermosa, larguísima, farragosa, que dice cada cosa, ¿no? Nos tocó prohibir el paramilitarismo, eso lo decía Jaime Garzón hace 20 años, ¿no? ¿Cómo puede ser que uno se prohíbe la desaparición forzosa? Pucha, pero ¿qué clase de gente vive acá? ¿No? Entonces nos tocó prohibir el paramilitarismo, ¿no? Entonces nosotros incurrimos, esto ya es de conversación de mañana, pero en lo que yo llamo el decreto antiincendios. Entonces el decreto antiincendios es que sale el presidente y dice como: colombianos, me llena de orgullo y felicidad traerles la noticia de que en conjunto con las bancadas del gobierno e independientes hemos, por mayoría arrolladora, pasado un proyecto de ley que prohíbe terminantemente que se incendien los edificios en suelo colombiano. Con esto buscamos reducir en un 100% los incendios a edificios en el territorio colombiano, continental e insular, avanzando en esto, en nuestro objetivo de no dejar que nunca más muera alguien porque se queme en el incendio de un edificio. Muchas veces. Y es como, ¿se van a seguir incendiando los incendios? Obvio que sí, ¿no? Pero como nosotros mismos no creemos que el país sea viable, lo hacemos viable en el papel. Entonces hay ley de restitución de tierras, hay ley de víctimas. ¿Existe el respeto de las víctimas? No. Y así nos la pasamos diciendo cómo la persona maltratada dice: ay, no, pero hemos tenido tan buenos momentos, ¿no? Me regaló esta cartera, ¿no? Este tipo de cosas que de verdad configuran una relación malsana, y tenemos una relación malsana con la aristocracia que nosotros mismos o con las aristocracias, porque aquí de verdad es muy distinto, que nos hemos montado en cada región, y somos un país que funciona como un país monárquico o aristocrático porque no salimos de ahí, y cualquier cosa de cambio, por la razón que sea, la saboteamos. ¿Y qué tendría que suceder en la cultura? Quizá tendríamos que empezar a respetar las formas. Usted decía, nos gusta mucho pues la forma, y por favor di lo que quieras, pero dilo con amabilidad. Sí, todo eso es una dificultad para pedirnos un favor o para hacer el trabajo que nos toca. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O es eso o qué es? ¿O es ir a terapia todos? Por eso mi libro se llama Acaba Colombia, porque propone que uno vaya a terapia, y una persona que va a terapia y tiene este problema tiene que desmantelarse a sí mismo, no tiene que dejar de ser, ¿no? Y es esa idea la que incluye en la identidad de lo colombiano esa vida que nosotros tenemos, que se debate también entre el noticiero del Senado y Colombia Magia Salvaje, ¿no? Y todo esto son productos culturales, ¿no? La televisión del Senado es demasiado mala porque tiene demasiados buenos villanos, ¿no? Y Colombia Magia Salvaje es fantástica porque no hay ni un solo colombiano, y no es porque los colombianos seamos desastrosos, sino es porque nosotros no nos queremos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Una de las que estábamos haciendo era Los Puros Criollos, que terminó funcionando en ese sentido simplemente por una contradicción, y era: Los Puros Criollos parecía un programa patriótico, pero no era un programa patriótico en absoluto. Para empezar, porque yo sostengo que el patriotismo es un antivalor. No lo cultiven en casa, cultiven ortiga. Entonces, el patriotismo es el último recurso del canalla que está agarrado a su escritorio, ¿no? Montado en el poder, así como están. Entonces, el fervor patrio, ¿no? No en vano es el gobierno Samper el que nos puso a las 6 y a las 6 el himno nacional
Y cuando uno oye una palabra repetida tantas veces pierde el sentido, ¿no? Exacto, ¿cuál gloria? ¿Cuál inmarcesible? ¿Qué? ¿No? ¿A qué horas? Entonces, estar haciendo ese programa y que la gente lo percibiera como patriótico, era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y para mí la justificación es exactamente esa, y es, si uno no aprende a quererse, uno no aprende a querer las cosas que tiene, si no las mira, es más fácil que se las roben, es más fácil entender, y mirar de verdad y poner atención es una verdadera manifestación de amor, ¿no? Uno finalmente lo que quiere, y la manifestación más pura del amor, es que a uno le pongan atención. Si a una persona le ponen atención, sabe qué le gusta, qué música le gusta, qué regalo le gusta, por dónde le gusta, cómo le gusta, qué tanto le gusta, cómo se configura un sistema de bienestar para esa persona que uno ama, pero uno tiene que mirar. El riesgo es que mirando puede descubrir uno que esa persona tiene defectos. Por eso puedo decir yo, por eso digo yo lo de magia salvaje. Es como, sí, qué lindo que le hagas este documental en cámara lenta a los anteojos, podríamos no matarlos, ¿no? Qué lindo, ¿no? El cóndor, ¿no? El majestuoso cóndor de los Andes, ¿no? Imagínense que Colombia estuviera libre de colombianos y todo el tiempo nos estuviera contando Julio Sánchez Cristo qué pasa, ¿no? La pradera del Quindío se cierne sobre hermoso verde plantado de palmas, ¿no? O sea, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Pues claro, todo funciona perfecto y me dices que este país es la chimba, es como, calma, ese no es el país, eso es Colombia, magia salvaje. Y eso también se entiende desde la cultura, ¿no? Eso también, ¿qué tenemos que hacer? Yo pienso que lo que tenemos que hacer es, como las personas que tienen un patrón de maltrato, es descubrir dónde está la raíz de eso y hacer un ejercicio consciente de revitalización de nuestro amor propio. Y el amor propio no es el patriotismo, repetir hasta el cansancio que Colombia es el mejor vividero del mundo y que esto es una chimba y que, ¿no? Y salir, ¿no? A disfrutar las ferias en el caso de ustedes, ¿no? O las fiestas, entonces, sí, porque este va a mira que es una chimba. Eso es una locura, eso no soluciona nada. Creo que más, si nosotros miramos con atención y si ponemos atención, vamos a encontrar que tal vez lo que hacemos por los sitios que amamos no es necesariamente lo que esos sitios necesitan, y que tenemos un problema de amor propio muy serio, porque no hay nada más colombiano que negar ser colombiano, ¿no? Todo el tiempo estamos, no, esto es ajiaco, pero es importado, no le vas a creer. Nos dejamos importar los alimentos, nos dejamos meter que todo lo otro es mejor, ¿no? Como, y eso requiere, son muy acomplejados y eso requiere de mucho equilibrio, porque tampoco quiere decir que entonces todo lo de los otros sea malo, ¿no? Vuelve uno como al diálogo, y eso yo creo que también va todo, y es la cultura finalmente no es sino la gran historia de las conversaciones que se tienen y que se llevan a cabo en rincones y en plazas y en parques y en árboles y en bancas y en todo, y que van configurando una idea del mundo que puede que esté construida a través de monólogos, como es Twitter, ¿no? Twitter es un monólogo, son muchos monólogos que se estrellan. Entonces uno ve a una persona que sale a decir, yo no puedo ver cómo la gente puede oír ranchera, y uno cree que es con uno, entonces uno sale a decir, si criticas la ranchera, ¿por qué no criticas el vallenato? Exacto. Exacto. ¿Y para cuándo la crítica el corrido prohibido? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, si nosotros las entendiéramos, creo que podríamos aprovecharlas mejor. Sí, para redondear, para que le demos espacio a preguntas, entonces, ¿para qué se hace periodismo cultural? ¿Para eso? ¿Para la identidad? ¿Para poder cuidar lo que somos? Hay una anécdota que le atribuyen a Churchill, yo no sé si eso es verdad, ¿no? Ahora todo parece que lo dijo Paulo Coelho, gracias a la era del meme, y está bien también. Pero bueno, como dijo Paulo Coelho, alguna vez a Churchill le dijeron, cuando era primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, que iban a cortar, ¿no? Por necesidades de la guerra, iban a cortar el presupuesto para las artes y la cultura, y Churchill se volteó y le dijo, claro que no, porque entonces ¿para qué estamos peleando? Entonces, yo no sé si eso es verdad o no, pero ilustra perfectamente mi punto. Entonces vamos a ver, de hacer teatro, pues puede hacer mejor teatro, y la crítica sirve para eso. La crítica mejora los sistemas y mejora los mercados. Pero además la crítica, y no la crítica, la reseña, la crónica, acerca a la gente a productos culturales que podría estar buscando. Y dentro de la búsqueda, lo que existe es la búsqueda gigantesca por la gelatina blanca, que es el propósito de nuestra vida. Entonces, encontrar algo que le dé sentido a nuestra vida a través del placer es importantísimo.
y el cubrimiento de las artes y el cubrimiento de la cultura y utilizar la cultura, los temas aparentemente blandos, que blandos, ojalá líquidos de la cultura, permite entender todo lo que recorren esas aguas, ¿no? Y todo lo que tocan, porque finalmente tocan todo. Me parece que el periodismo cultural es fundamental porque se atiene no a lo urgente, sino a lo importante. Y esa perspectiva es un regalo, la posibilidad de ver las cosas desde lejos, bueno, muchas veces desde cerca, como no estuvimos en detrás de cámaras de tal vaina, pero está bien, digo, lo que le permite a uno ver es el sistema de todo ese entretenimiento, muchas veces que no necesariamente es una distracción, pero que sí siempre es un bálsamo, ¿no? un tranquilizante para nuestras angustias eternas. E incluso la raíz de esas angustias que desconocemos, la raíz de toda la ansiedad en la que vivimos, yace en la cultura y yace en el cúmulo de información que la gente no toca porque no habla sobre lo urgente. Entonces eso que parece no ser negocio, ¿no? Y bueno, eso ahorita está, ¿no? Están en esto de la economía naranja y sacaron a David Melo, qué horror, pero, en fin, el camino hacia la indefendibilidad. Pues ahí está en entredicho si la cultura de eso no es un negocio, ¿no? Por eso, o si tiene que existir porque es negocio. O si tiene que existir solamente, exacto, porque es negocio o solamente como negocio, ¿no? Pues volvemos al mismo, como Claudia López diciendo, es que queremos mejorar el sistema educativo bogotano, sí, pero con carreras que sí pide el mercado. Y es como, ¿qué no está pidiendo el mercado? Que no vas a poner una carrera de talladores de tipos, me imagino, es lo único que en este momento creo que ni siquiera se necesita, está mecanizado, ¿no? De resto, ¿qué no se necesita? ¿Qué no necesitamos artistas? No necesitamos literatos, filósofos, filólogos, no lo necesitamos. Necesitamos que camionadas toyotadas de abogados, ¿no? Necesitamos más publicistas, ¿no? O más aspirantes es decir, es una locura porque solamente hacer esa afirmación de inmediato abre una parrilla de preguntas que es, bueno, entonces, ¿qué sí, qué no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y para qué? Entonces ahí está, o sea, la perspectiva del periodismo cultural nos permite un poco también saber para qué y saber el cómo, ¿no? Saber no solamente cómo las cosas transcurren, sino cómo las cosas se convierten de unas en otras. Entonces, esta república fallida que muestra la última edición de Arcadia hace una lectura que ningún otro medio podría haber hecho en este país. Y esas lecturas son fundamentales, pero solamente si uno tiene un medio que le está hablando sobre libros que pueden gustarle, basta. Solamente si hay un medio que se dedica a tratar de manera entretenida, amable, entrañable, sin clasismos, sin autoridades morales, sin ningún tipo de... No tú, Nicolás, tú eres Morales y no autoridad, pero digo, no, o sea, sin ese tipo de sesgos que existían antes. Una cosa muy bella, por ejemplo, es la historia de la radio cultural contada por Diana Uribe en su podcast, por favor, no se la pierdan. Pues un poco esa lectura, ¿no? Ese diálogo nos permite mantener vivo nuestro espíritu, porque nuestro espíritu vive del espíritu de los otros, aunque no lo sepamos, ¿no? Aunque Twitter, ¿no? aunque creamos que estamos solos y todo el mundo nos ataca y critica lo que nos gusta a nosotros. Realmente es el hecho de no sentirnos solos, la verdadera comunicación, la que nos permite conectarnos y disfrutar al máximo de nuestra libertad, que es finalmente el propósito de la creatividad, un ejercicio de la libertad cuyo valor tanto desconocemos. Y no lo digo yo, lo dice Policarpa Sanarreta, lo dijo antes de que la matara, ¿no? Nosotros desconocemos el valor de nuestra libertad, y la cultura y las artes son un ejercicio de libertad, y las miradas diversas son un ejercicio de libertad, y las lecturas periféricas, marginales, son ejercicios de libertad que es importante mantener vivos. Entonces necesitamos más medios culturales. Más oferta de productos culturales diversos, que como usted lo decía, llegará la audiencia con la constancia. Esa fue como la receta que vamos a rescatar ahí.